Buenas tardes, mi nombre es Manuel Villadiego Arrieta. Hoy estamos en el curso de formulación de proyectos, el cual busca que ustedes, aquellos emprendedores, adquieran herramientas y competencias para poder formular un proyecto de inversión. Vamos a tratar el tema de generalidades de un proyecto, en el cual empezamos con una pregunta muy sencilla: ¿qué es un proyecto? Es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o reducción de un problema que afecta a un individuo o comunidad, en el cual se plantea la magnitud, tipo y periodo de los recursos requeridos para completar la solución propuesta, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el proyecto se desenvolverá. ¿Qué es un proyecto de inversión? Se puede definir como la compilación de antecedentes y elementos de un diagnóstico que permitan planear, concluir y recomendar las acciones que se deben llevar a cabo para materializar una idea de inversión. Entonces vean ustedes que generalmente todos los proyectos de inversión y productivos buscan generar dividendos, utilidades, para que los inversionistas puedan recuperar la inversión que hacen y obtener ganancias por el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Las principales características de un proyecto, generalmente, la primera es: tienen un objetivo definido que debe complementarse dentro de ciertas especificaciones. Entonces, ese objetivo generalmente es conseguir todos aquellos recursos para poner en operación el proyecto y que éste genere utilidades apenas alcance el punto de equilibrio y los inversionistas se puedan ver satisfechos con el desarrollo del proyecto. Tiene una fecha de iniciación y una fecha de determinación definidas. Entonces esa fecha es cuando empieza a operar y empezar a funcionar el proyecto y cuál es el horizonte de ese proyecto. Generalmente los proyectos algunos los hacen a 3 años, a 5 años, y hay proyectos de largo plazo que ya son inversiones de grandes envergaduras que tienen en cuenta mucho la vida útil de todo lo que tiene que ver con los diferentes activos que se dan y se requieren para poner en operación el proyecto. Tiene sus limitaciones o fronteras definidas. Esto quiere decir que el proyecto, depende del sector que esté, así va a tener una frontera definida y unas limitaciones, ¿verdad? Porque busca generalmente satisfacer unas necesidades de los clientes o consumidores, y esto se enmarca dentro del objeto social del proyecto. No podemos pretender que un proyecto de construcción también genere acciones en otras actividades como agropecuarias o ganaderas, porque no es el objeto social del proyecto o de la empresa a crear. Consume recursos, consume diferentes tipos de recursos, por ejemplo, capital, recursos tecnológicos, recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la implementación de tecnología. Todos esos recursos buscan que el proyecto se vaya engranando con sus diferentes recursos para poder entrar en ejecución. Dentro de esos recursos, los recursos más importantes, uno de ellos es el recurso financiero, dado que de él depende la ejecución y puesta en marcha del proyecto. Estos recursos pueden ser de fuentes propias de los dueños del proyecto, del dueño del proyecto,
o a través de fuentes de financiación, o puede ser compartido con un socio capitalista y un socio industrial, que es la persona que genera la idea de negocio. Típicamente los proyectos proceden a las operaciones en el ciclo normal de los negocios. Entonces ahí tenemos que hacer la proyección de cuál va a ser el ciclo normal de ese negocio, si va a ser al corto, mediano o largo plazo. Importancia de los proyectos: pueden determinar la viabilidad y la factibilidad que tiene una alternativa de solución para atender una necesidad. Entonces siempre todos los proyectos buscan atender esa iniciativa para tratar de solucionar esa necesidad que tienen las empresas o los consumidores o los clientes en determinado momento. Facilita la identificación, análisis y selección de alternativas de solución adecuadas a necesidades o problemas. Entonces ven ustedes que siempre esas alternativas deben dar solución a esa necesidad o problema de la mejor forma posible. Permite organizar la información, sumamente importante tener una información veraz en tiempos reales para poder tomar decisiones acertadas en el desarrollo e implementación y puesta en marcha del proyecto. La importancia de los proyectos: suministran la pauta para la implementación y operación. Entonces, cuando ya tenemos el proyecto diseñado, estas pautas buscan en qué tiempo arranca el proyecto, en qué momento entra en operación, lo cual nos va a permitir tener estrategias implementadas para poder entrar a operar nuestro proyecto. Muestra los parámetros y criterios que servirán para la evaluación parcial y final de los resultados obtenidos. Generalmente los proyectos se van evaluando a medida que van desarrollando su operación. Entonces esto nos dice cuándo y en qué momento el proyecto está dando los frutos que habíamos planeado, o por el contrario hay que tomar algunas estrategias y políticas nuevas para poder hacer que el proyecto tome el rumbo adecuado para desarrollar todas esas alternativas. Facilita a la empresa ya constituida el análisis de las posibilidades de ensanchamiento de sus instalaciones o productos. Entonces, cuando ya tenemos una empresa constituida, el proyecto mismo, si hacemos una investigación de mercado, nos va a permitir tener la posibilidad de ensanchar el radio de operación de la empresa, ¿ya? O si por el contrario hay algunas situaciones de mercado en donde el proyecto en ese momento no esté generando las utilidades que se requieren, o la demanda del producto no es la mejor, podemos hacer una contracción de la empresa y buscar otras alternativas para poder sostenernos en el mercado. Los enfoques de los proyectos: tenemos un enfoque técnico-económico que es adoptado por las empresas encargadas de la ingeniería y de la construcción, que consideran al proyecto como una obra física a ejecutar o construir. Entonces veamos ahí que ese enfoque técnico está más que todo encaminado a que se considera la empresa desde el punto de vista de la construcción como una obra física a ejecutar o concluir. Y hay un enfoque económico empresarial que es asumido por las empresas propietarias del proyecto y por lo tanto responde de su operación, o sea, la producción y comercialización de los bienes y servicios que permiten recuperar el capital invertido y generar los excedentes económicos esperados. Entonces vean ustedes que desde el punto de vista empresarial siempre se estará buscando generar excedentes. Reconocimiento del entorno. El medio ambiente juega un papel preponderante en qué área o región queremos entrar en operación con nuestro proyecto. Es un conjunto de factores y de variables externas que se originan en una serie de condiciones ambientales, las cuales facilitan o limitan las actividades de las personas, empresas y en general de todo tipo de organizaciones sociales que actúen y operen dentro de un
un marco de influencia. Entonces vean ahí que hay algunos factores que limitan la puesta en marcha de un proyecto. Ese reconocimiento del entorno lo constituyen el medio social y cultural. Tiene que ver todo con el tipo de habitantes de la región, la cultura que hay en esa región, ya todo lo que tiene que ver con el ambiente cultural, la idiosincrasia de las personas que habitan la región donde queremos poner en marcha el proyecto. El medio económico se tiene mucho en cuenta, el poder y la fuente de empleo que tienen los habitantes de la región, el poder adquisitivo, ya los gustos y preferencias por productos y servicios. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de tener la idea para poner en práctica, crear un proyecto en determinada región del mundo, del país, de cualquier parte donde queramos. El medio tecnológico hay que tenerlo en cuenta, dado que permite desarrollar y tener a la mano ese medio tecnológico que permite que las empresas hoy en día, a través de la adquisición de bienes de capital, se vuelvan más competitivas en el mercado y por ende más productivas. Hay que tener en cuenta también lo que son las TIC, el manejo de la información, que hoy en día juega papel preponderante en todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial, de manera que se busca que las empresas tengan hoy en día esa capacidad de poder estar en los mercados globalizados de los bienes y servicios. Hoy es muy fácil vender y comprar desde el mismo sitio donde opera la empresa y por ende hacer un mercadeo o marketing mucho más rápido, mucho más efectivo para poder tener la capacidad de oferta en el mercado del bien o servicio a producir. Tenemos el medio político y legal. Muchas veces en los países donde los grandes inversionistas hacen sus proyectos tienen que ver con las facilidades que le da el medio político y legal, y por ende tenemos que tener muy en cuenta eso, dado que eso es una de las grandes oportunidades o amenazas que en determinado momento se le puede dar a un proyecto en operación. Y el medio ecológico, que hoy día es factor preponderante en el manejo de los proyectos, dado que la gran mayoría de proyectos y los agentes gubernamentales tienden a que el impacto del medio ambiente por el proyecto que se piensa montar y ejecutar en determinada área no vaya a afectar grandemente lo que tiene que ver con el medio ambiente donde se va a ejecutar el proyecto. Factores que pueden afectar un proyecto: tenemos los cambios tecnológicos. Ya a veces hay cambios tecnológicos que pueden afectar a mi proyecto, dado que estos son muy cambiantes en determinados momentos. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, un proyecto no puede de pronto ya subsistir con la tecnología que tiene y requiere hacer inversión en mayor tecnología, pero los recursos son pocos. Entonces vean que esos cambios tecnológicos también hacen que mi proyecto en determinado momento se estanque y tenga que buscar recursos nuevos para poder adquirir nuevas tecnologías. Cambio en el contexto político, todo lo que tiene que ver con lo político, las relaciones de los gobiernos, depende de muchas veces de qué partido tome el poder. Hay algunos que hacen énfasis mayor en, por ejemplo, en lo que son los proyectos agrícolas, otros en proyectos agropecuarios, otros en proyectos industriales. Entonces vean ustedes que muchas veces esos cambios, el contexto político tiene que ver o influye mucho en lo que son los proyectos. Con relación a las relaciones comerciales internacionales, también a veces los proyectos se ven afectados o beneficiados, depende de estas relaciones. Depende de cómo, si hay tratados de libre comercio con países que requieran el producto bien que yo quiera
instaurar o ya esté produciendo en el mercado y quiera convertirme en exportador. Cambios en la naturaleza pueden darse. A veces hay ejemplos de inundaciones, de terremotos, de construcción de nuevas infraestructuras viales. Todo eso puede afectar en determinado momento mi proyecto. Cambios en la normatividad legal, todo lo que tiene que ver con la legislación del país. Esos cambios a veces me pueden beneficiar o me pueden afectar el proyecto. Y cambio en el entorno institucional, todo lo que viene con la institucionalidad del país, las excepciones que en determinado momento pueden favorecer a mi proyecto por parte del cobro de impuestos del gobierno. Los proyectos se clasifican según su carácter en económico cuando sus posibilidades de implementación y operación dependen de la existencia de la demanda real en el mercado, con la suficiente capacidad de compra para permitir una rentabilidad mínima al capital comprometido por los inversionistas. Y hay algunos que son todos con ánimo de lucro, y hay algunos los proyectos sociales cuando su implementación y operación no dependen necesariamente de la capacidad de pago de los consumidores o usuarios potenciales ni los rendimientos financieros de los dineros invertidos. Son sin ánimo de lucro. Entonces vean ustedes que esos de carácter económico generalmente persiguen obtener utilidades de sus actividades empresariales, mientras que los de carácter social generalmente son del Estado y por lo general no requieren de obtener utilidades. Proyectos según su categoría de producción de bienes se dedican al aprovechamiento primario de los recursos naturales, ya sean agrícolas, forestales o hídricos, y a la transformación de los productos, subproductos y residuos provenientes de la producción primaria en nuevos productos. Los proyectos de estos proyectos, hay unos que son de servicios, que apoyan y complementan la función de la producción primaria y de transformación y demás satisfacen las necesidades sociales mediante diferentes formas de utilización de los bienes. Hay algunos que son de infraestructura, puede ser de tipo económico y social. Los de infraestructura económica proporcionan elementos básicos para el desarrollo de las actividades económicas, siendo de interés y utilidad general. Entonces ven esos proyectos según su categoría. Los de bienes siempre buscan transformar materias primas en productos procesados, mientras que los de servicios también complementan a los primeros, y ya los de infraestructura pueden ser económicos o sociales dependiendo del inversionista. ¿Ya? Esos económicos generalmente son los de las empresas privadas que contratan con el Estado para desarrollar obras de infraestructura y cobran peajes, y algunos son del Estado totalmente, más que todo lo que tiene que ver con las carreteras rurales, que son más que todo sociales y no generan beneficios económicos para el Estado. Proyectos según su categoría, proyectos según su actividad económica, agropecuarios, industriales, de servicios. Con relación a la participación de los beneficiarios, hay verticales, que son aquellos donde se crea la necesidad de los consumidores, imponiéndoles un bien o servicio sin que estos tengan participación en la decisión final. Entonces vean ustedes, son impuestos, se imponen un bien o servicio sin tener en cuenta la decisión de los clientes o consumidores. Están los horizontales, en estos la opinión del consumidor, usuario es tenida en cuenta y son los que finalmente deciden los bienes o servicios que quieran, se estudian y analizan las necesidades más apremiantes, concentrando toda la atención en darle una solución efectiva. Generalmente estos proyectos tienen un desarrollo a través de una investigación de mercado, la cual busca conocer esas necesidades insatisfechas de los clientes y consumidores. Hay los periodos, etapas y fases del proyecto empresarial. La primera es la gestación. En este periodo se inicia en el momento en que aparece la idea de crear
o generar un proyecto y basta cuando se toma la decisión de realizarlo, con base en los resultados arrojados por el estudio desarrollado y la evaluación efectuada. Entonces vean ustedes que esa es la gestación, que es cuando aparece la idea y se va desarrollando ese proceso. Tenemos la concepción de la idea, ¿ya? Toda idea es un proyecto. Todo proyecto surge de una idea especial y puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, el diagnóstico de la situación imperante en el país, región, zona o localidad específica. Entonces todo eso depende del diagnóstico que se haga de la cuestión de la región, el país, la zona donde estemos ubicados y queremos ubicar el proyecto, la existencia de necesidades no satisfechas a las cuales se puede responder, ojalá con soluciones innovadoras y eficaces. Entonces, dependiendo de la investigación de mercado que hagamos en el sector que queremos incursionar o que ya estamos, ahí pueden haber necesidades y debemos solucionarlas a través de innovaciones y eficacia. Identificar los recursos naturales disponibles con el fin de buscar su mejor aprovechamiento. Entonces vean ustedes cómo influye tener un mercado de insumos para poder producir el bien o servicio. Conocimiento de características sociales y culturales, población con el fin de prever el crecimiento de bienes y servicios. Entonces esas características sociales son todo lo que tiene que ver con el tipo de clientes, el producto que requieren, las culturas de la región o sector donde queramos instaurar o opera ya la empresa. Las políticas gubernamentales que favorecen el desarrollo de determinadas actividades económicas. Entonces esas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo. El conocimiento de avances económicos y desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces siempre estar atento a lo que está pasando en el mercado con las nuevas tecnologías que van saliendo y las que yo requiero para poder desarrollar mi proyecto. Hay algunos estudios que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de generalidades del proyecto. Una vez identificada y concretada la idea inicial, se propone recolectar de fuentes secundarias la información que permita describir el proyecto, proponer sus objetivos, planear posibles localizaciones, características del mercado, comparar procesos productivos y estimar el monto de la inversión. Entonces vean ustedes que eso lo conseguimos a través de una investigación que hagamos con fuentes secundarias, que son aquellas fuentes que ya están desarrollando el proyecto, o empresas que están desarrollando el proyecto, mirar cómo están ellos funcionando en el mercado, ¿ya? Y buscar en la medida de lo posible que estos estudios deben hacerse estudios profundos para llegar a cálculo y análisis con el fin de definir mayor confiabilidad de las alternativas estudiadas para establecer su factibilidad. Entonces vean ustedes que esa primera factibilidad tenemos que hacer una investigación bien de lo que está sucediendo en el mercado con el bien o servicio que queremos ofertar. Y el estudio de factibilidad, en esta etapa del proyecto se efectúa un estudio más complejo que en el anterior. Se elabora a partir de fuentes primarias de información y se trabaja con variables cuantitativas. Entonces, cuando hablamos de esas fuentes primarias es, por ejemplo, a través de una encuesta, conocer cuáles son las opiniones de los clientes y consumidores y establecer, cuando ya hacemos esa encuesta, establecer una tabulación de la información, una sistematización de la información y conocer cuál es el tipo de demanda que hay en ese momento en el mercado. Si por ejemplo la demanda es saturada, el proyecto no tendría cabida porque no hay quien demande el producto porque ya el mercado está saturado. Si la demanda es insaturada, ahí sí podemos tener la posibilidad de poner en operación la ejecución del proyecto, dado que hay una demanda insatisfecha, la cual nosotros a través de nuestro proyecto buscaremos satisfacer. Tenemos el estudio de mercado. En este se realiza el análisis de oferta y demanda del producto, de los precios
del sistema de comercialización y de las materias primas y demás insumos que se requieren en el periodo de operación del proyecto. Entonces, como les venía diciendo, la importancia que tiene identificar la oferta y demanda del producto bien, del producto o servicio que queremos ofertar o que ya estamos ofertando en el mercado, para poder conocer el tipo de demanda que hay en ese momento de la investigación, y tener muy en cuenta lo que es el mercado de insumos, la comercialización, el marketing del bien y servicio, el periodo de operación del proyecto, para establecer que el bien o servicio para competir en el mercado determinado. Entonces ahí miramos cómo con esa investigación nosotros determinamos si el bien o servicio que queremos que se amplíe su mercado, queremos ingresar inicialmente con una nueva empresa, organización empresarial a ese mercado, también tengamos la información requerida para poder tomar la decisión más adecuada. Hay un estudio técnico que permite definir el tamaño y la localización del proyecto, las obras civiles, así como el proceso de producción y la tecnología que va a ser utilizada. Además, determina la estructura organizacional de la empresa y los recursos a utilizar en la operación del proyecto. También suministra la información básica para facilitar la cuantificación del monto de la inversión. Entonces, cuando ya tenemos el estudio técnico y conocemos el tipo de demanda que hay, podemos desarrollar el estudio técnico que nos indica cuál es el tamaño del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, de esa demanda insatisfecha, nosotros tomamos un porcentaje y decimos que ese es el tamaño de nuestro proyecto. También hay que tener en cuenta la cantidad de mano de obra que se requiere, la maquinaria y equipos que se requieren, todo lo que tiene que ver con el mercado de insumos, con el desarrollo del proceso que vamos a desarrollar para hacer la producción del bien o servicio, la micro y la macro localización donde va a estar ubicado el proyecto, y algo muy importante, el flujo de procesos y también lo que tiene que ver con la distribución en planta. Entonces ven ustedes la importancia del estudio técnico. También nos va a decir la cantidad de recursos económicos que se requieren para hacer la inversión en el proyecto. Tenemos el estudio financiero que permite determinar el monto de la inversión que se debe ejecutar para la ejecución del proyecto y cuantificar los ingresos y egresos que se tendrán durante su vida útil, los cuales se muestran en el flujo del monto. En este estudio también se define la forma como se van a financiar las inversiones. Entonces ya este estudio nos permite a nosotros conocer cuál es el monto de los recursos que se requieren, por ejemplo, en maquinaria y equipos, infraestructura, muebles y enseres, mano de obra, materiales e insumos, servicios públicos. Todo esto tiene que ver con ese estudio financiero. Y la evaluación financiera que nos permite el project contract que presenta el proyecto para el inversionista. Está basado en el flujo monetario que recibe o desembolsa el proyecto. Aquí también tenemos en cuenta los ingresos que va a tener el proyecto por la inversión, las ventas que haga de su bien y servicio. También aquí se calcula el punto de equilibrio, que es aquel que nos dice cuándo la empresa, cuántas cantidades o unidades de bien o servicio debe vender la empresa para estar en punto de equilibrio. Eso se aplica una fórmula que define el punto de equilibrio. También aquí en el estudio financiero tenemos que hacer lo de la evaluación financiera, como es el flujo de caja, el valor presente neto, la TIR, que es la tasa interna de retorno, y la relación beneficio-costo, que nos dice que por cada peso que invertamos en el proyecto, cuánto nos vamos a ganar. La evaluación del proyecto también establece su probable comportamiento para determinar su mayor o menor convergencia en 3 puntos de vista: el financiero, el económico y el social. Entonces,
Ahí miramos cómo se evalúa todo lo de lo financiero también, lo económico y el impacto que va a tener socialmente. Ya para terminar, las generalidades de un proyecto identifican diferentes elementos los cuales hay que tener en cuenta a la hora de formular un proyecto de inversión. Gracias por esta presentación y hasta una próxima oportunidad.